Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya nos encontramos aquí en Conciencia Tech, en nuestro podcast que, como ustedes saben, se transmite a través de Facebook, a través de nuestra página Conciencia Tech, también a través de Spotify con el mismo nombre de Conciencia Tech y a través de mi canal de YouTube, el Profe Coach Crescante. Hoy, hoy de verdad estoy muy contento y emocionado porque tengo aquí conmigo a una compañera de andanzas en esta parte del desarrollo de conciencia, donde hemos compartido la dicha de poder estar en algunas capacitaciones muy interesantes y que hoy, pues, se abrió a la posibilidad de estar aquí conmigo para hablar de algunos temas que son interesantes, porque al final de cuentas, Lucela Rodríguez, que es una profesora muy experimentada en la administración cultural de instituciones públicas y privadas, cuenta con estudios de danza en el Instituto Nacional de Bellas Artes en Ciudad de México, tiene una maestría en la Universidad de La Habana, Cuba, entre otros aspectos, cursó un diplomado en danza terapia validado por la UNESCO. Entonces, realmente ha trabajado en la parte del arte y la cultura, también en el Tecnológico de Monterrey, asesorando diseño de programas de artes y actualmente colabora como maestra de danza terapia en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en el DIF. Y la verdad, estoy muy contento de que estés aquí con nosotros, Lucela. Creo que parte del podcast tiene que ver con como su nombre lo dice, conciencia. Creo que el arte en sí es un momento de conciencia, es un momento de conexión hacia nosotros mismos. ¿Qué opinas de esto? Sí, definitivamente todas las artes te permiten estar en un presente, en el aquí y en el ahora, ya sea desde el punto de vista contemplativo, es decir, que tú veas las artes plásticas o estés como público, o sea que tú generes arte como artista. Entonces es muy interesante porque yo inclusive diría que es una meditación activa y llega un momento de fluidez no solamente del cuerpo, sino de la mente, de la emoción, del espíritu. Realmente es maravilloso ya cuando llegas a ese nivel, porque cuando empiezas estás como que batallando con la técnica, ¿no? Y con los elementos, pero ya que tienes un nivel básico en el que empiezas a fluir, es mágico. Y conectarte también en el público con funciones es maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, pues me encanta hablar de este tema que tiene que ver con el arte. Oye, y cuando te invité, te propuse un tema en particular sobre algo que digo, bueno, hoy en día he escuchado mucho acerca de esta parte como otra parte holística del desarrollo humano, que es la biodanza, pero ¿cómo podrías definir tú esta parte de la biodanza para que nosotros entendamos qué es y cómo nos puede ayudar como personas el estar trabajando con esta técnica o no sé cómo la vayas a definir? Pues fíjate que la biodanza es un sistema, prácticamente es un sistema que tiene que ver con el desarrollo de la vida misma. Entonces, bio viene de la vida y danza viene como de bailar la vida, ¿no? Entonces es muy interesante porque en realidad nosotros bailamos la vida, aunque no lo reconozcamos, ¿no? Y como se define en la definición que da Rolando Toro, que es el, pues el autor de este sistema, lo divide en cuatro partes, ¿no? Se las voy a mencionar, pero voy a explicar cada una para que como que quede más claro, ¿no? Uno tiene que ver con la integración y el desarrollo humano, la renovación orgánica, la reeducación afectiva y lo que es el aprendizaje de funciones originarias de la vida. Les voy a decir cada uno para que quede como muy claro qué es lo que está pasando en cada uno, ¿no? Entonces, cuando hablamos del sistema de integración,
y desarrollo humano, estamos hablando de que tú como ser humano te conectas con tu mente desde el punto de vista corporal, mente, emoción o afectos o espíritu, como le quieras llamar, ¿no? Porque a veces estamos desconectados o estamos muy en la mente y olvidamos que tenemos el cuerpo, o estamos muy en el cuerpo y olvidamos que tenemos la mente. Las emociones las consideramos secundarias. Y todo esto es un sistema que tiene que estar integrado para poder funcionar bien. Pero no solamente te integras a ti mismo desde el punto de vista personal, sino que también te integras a a tu especie, a tus compañeros de vida, a las demás personas. Pero también te integras, y parece así como muy ambicioso, al universo. Es decir, a la ciudad, a la naturaleza, a los seres humanos, a cómo te desarrollas cuando vas al trabajo y la cultura urbana y la cultura rural. Todo eso es un sistema de integración. Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con la renovación orgánica. La renovación orgánica, Rolando del Toro la presenta desde el punto de vista de que tú entras en un proceso como de, ¿cómo te podría decir? De trance. Pero este proceso de trance es un poco lo que hablábamos al principio, que tiene que ver como con la meditación, con estar plenamente contigo o conectarte con una figura artística o con la música. Y este proceso de trance lo que hace es armonizar tu cuerpo. Es decir, si tú estás estresado, ¿no? Como ahora es lo normal, ¿no? Sí. Tú sales de ese estrés para entrar en este proceso de meditación y entonces tu cuerpo se armoniza y permite que el sistema inmunológico haga la función que tiene que hacer, que la función es renovar las células y contrarrestar el estrés. Entonces, cuando baja esa tensión, se armoniza y eso fluye y fluye salud. La reeducación afectiva, que es el tercer punto del sistema, habla de la importancia que tiene la relación con los demás, pero desde el punto de vista afectivo, pero además contigo mismo o misma, ¿no? Es decir, si yo me amo, no, es que yo estoy gorda, es que yo estoy flaca, es que yo estoy prieta, es que yo estoy güera, es que yo no me quiero. Y entonces si no te amas a ti misma, si no te apapachas y te valoras tal y plenamente como es, tu relación con los demás va a ser condicionada. Entonces, es muy ambicioso el sistema de biodanza. Y el último es regresar a un aprendizaje de lo que son tus instintos. Por ejemplo, tenemos un instinto que está tatuado en el sistema nervioso y que está tatuado en la genética de las células, ¿no? Entonces, lo que hace es que esto lo activa y permite entonces que tú respondas de manera más instintiva y no por eso menos válida. Es decir, si tú tienes mecanismos como respirar, si tienes mecanismos como temblar cuando hace mucho frío para mantener el calor y no morirte, si tú tienes mecanismos para huir corriendo cuando hay un peligro y eso se activa así, eso debe estar fresco. Eso no te lo deben de quitar la sociedad ni la cultura, porque entonces no hables, no te muevas, no hagas nada. Pues entonces te van condicionando a que ya eres una persona muy limitada. Entonces, estas son las cuatro como, vamos a decir, esferas que maneja el sistema de Rolando Toro, que es el autor de Biodanza. Oye, qué interesante este planteamiento que normalmente lo hacemos cuando estamos trabajando en estos temas,
de la integración del ser humano como mente, cuerpo y espíritu o emociones, y el detenernos a poder ser, porque ahorita me vino a la mente esta parte que habla el libro de los cuatro acuerdos, de la domesticación de la persona, ¿no? Que la misma sociedad domestica al ser humano, como lo dijiste tú ahorita muy claramente, no hables, estate quieto, estate quieta, pórtate bien, no contestes, o sea, si vamos condicionando y aprendiendo a hacer de estos condicionantes una forma de vida. Y entonces, quiero creer que cuando tú estás en una sesión de este tipo, entras en un proceso de flow y de libertad plena, ¿no? Sí, mira, yo a lo mejor te voy a hablar un poco de la clase, de la construcción de la clase. Lo que pasa en la clase es que se genera un ambiente de seguridad, de confianza, de mucho respeto, para que las personas puedan practicar y estar ahí de la manera más tranquila. O sea, que no se están arriesgando a exhibirse porque el grupo está respetando lo que acuerden al inicio de la clase, ¿no? Entonces, en estos acuerdos se acuerda el estar aquí ahora, presente, el respetar a tus compañeros, el no hacer juicios. No, tú no puedes hacer juicios. Si el otro está bien o está mal, no. O sea, cada quien tiene que expresarse y ser auténtico. Y también, si en un momento dado tú en algún ejercicio no estás de acuerdo en participar, no participas, ¿no? Y se vale. Y ese es el ambiente seguro. Entonces, ¿qué te permite cuando tú generas en un grupo un ambiente seguro? Te permite que todos participen de la manera más espontánea y que se llenen a plenitud, ¿no? Entonces, sí empiezan a salir los juicios, los autojuicios, y Sí, sí. empiezas a reconocerte a ti mismo y a proyectarte y a empezarte a identificar y conocer como quién eres, ¿no? A través de muchas cosas que tiene que ver con el movimiento, la danza, la música, pero también hay reflexiones, también hay un momento de verbalización, ¿no? En el que en la clase misma se dice que cómo se sintió la persona, qué es lo que se lleva, qué es lo que aprendió, pero porque ella quiera. No se dice, a ver, tú vas a decir no, no, no. A ver, ¿quién quiere comentar algo en relación a esta dinámica y este ejercicio que hicimos? Generalmente, la mayoría comenta algo, generalmente. Y todos los demás lo que hacen es escuchar y no hacer juicio, sino respetar. Entonces se va haciendo un ambiente hermoso y una cohesión del grupo muy interesante. Sí, por ahí iba. Es que lo que me hablas es un ecosistema muy seguro donde nos liberamos de esas máscaras que podemos estar utilizando en el día a día por el trabajo, porque soy papá de familia, porque soy trabajador de una institución, cosas así, y como que ahí viene esta parte que luego perdemos de nuestra autenticidad como seres humanos, ¿no? Y que creo que por lo que me dices podemos ir recobrando a través de esta tipo de actividad. Y por ahí leí que hay objetivos de una sesión de biodanza a través de un tipo de acróstico. ¿Nos podrías explicar un poco eso? Ah, sí, bueno, lo que hizo Rolando Toro, que ahorita te platico algo de la biografía que a mí me sorprendió mucho de Rolando Toro, porque me parece una persona súper dinámica y muy proactiva y muy creativa, propositiva y muy movida, muy acción, porque además, bueno, este es un paréntesis, ¿no? Sí. Yo que he estado manejando las diferentes áreas artísticas desde el punto de vista de acompañamiento para el desarrollo de programas, eso que lo hice en el TEC.
hay como características, ¿no? Entonces los pintores son más hacia adentro, ¿no? Pero la gente de danza es como más de movimiento. Entonces, me sorprende porque en la Ciudad de México hay como 5 o 6 escuelas de danza en Bellas Artes, en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y de artes visuales hay una. Entonces, eso, como que la gente que se mueve, digo, este es un paréntesis muy personal, que una reflexión mía, ¿no? Es como más proactiva a hacer cosas. Y la gente que es como más de pensamiento y de reflexión, es como más proactiva a profundizar en ese proceso, ¿no? No porque no se profundice en los otros, yo creo que en todo se profundiza, pero son como estilos, ¿no? Bueno, entonces Rolando Toro, hizo para plantear los objetivos del sistema de biodanza, puso el acróstico alegría. El acróstico, como tú sabes, son las letras alegría y cada letra significa un mensaje, una idea, ¿no? Entonces, la A es el aumento de la energía vital. Ese es un objetivo de biodanza que tenemos que aumentar en los participantes como maestros es a energetizarlos, ¿no? Que ellos se sientan vivos, que no estén apachurrados. Y si llegan apachurrados, pues se sacuden y entonces a vivir, ¿no? El otro es la levedad que tiene que, con el sentido de renovar la existencia, ¿sí? O sea, tú cambiar, no autodefinirte y así quedarte para siempre, sino cambiar. Luego es la siguiente, que es de Ale, el estímulo al proceso de autoconocimiento, que es lo que decíamos, te vas a reconociéndote a través del movimiento, a través de la música, a través de la reflexión, en fin, ¿no? Y de las propias dinámicas. Y luego viene lo que son gestos y palabras, que es Ale gestos. Ahora, gesto, ¿qué es un gesto? Vas a decir, "Ay, pues, ¿qué es un gesto, verdad? Pues esto es esto que hace uno con la cara, gesto, es Sí, gesto. Pero también haces un gesto con el cuerpo, también gestualizas con el cuerpo. Ajá. Entonces, cuando tú a tu cuerpo haces gestos que lo potencian para que haya mayor capacidad comunicativa, porque además sabemos y reconocemos que el 90% de la comunicación es corporal y el menos del 10% es verbal, ¿sí? Entonces, la gente que gestualiza y que habla con el cuerpo es una gente más libre, más espontánea, más segura de sí mismo o misma. Ajá. Y eso te permite una conexión y una comunicación más auténtica contigo y con los demás, porque no te estás ocultando, ¿no? Entonces, eso tiene que ver el gesto. Ahora, la restauración, ese es otro objetivo. La restauración es que tú te valores, te autovalores y que mejores tu concepto de ti, ¿no? Que si estoy gorda, que si estoy flaca, no importa, eres maravilloso, maravillosa. Esto, y sobre todo en la adolescencia, bueno, y también en todas las etapas de la vida, ¿eh? Porque ya cuando eres mamá y acabas de embarazarte y luego ya quedas un poquito que aguada y que ya no tenías esto o aquello, o los adultos mayores, ¿no? Que entonces nos cuestionamos que por la edad, que ya no puedo. Es que hay que valorarse y reconocerse, ok, sí, soy así, pero así soy maravillosa o maravilloso. Porque si yo mismo no me amo y no me quiero y no me apapacho y no me doy ánimos, pues entonces ¿quién lo va a hacer? O sea, ¿va a venir otro de afuera a hacer eso? no, 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 pues uno tiene que venir, uno tiene que contagiar esa energía, esa vida, ¿no? Y lo que hablábamos al principio de la integración cuerpo, mente, afectividad, que lo tengas como muy seguro, ¿no? Porque a veces los científicos
el cuerpo nada más los usan para cargar la cabeza y el cerebro, porque no hacen ejercicio. Y está súper, súper, súper confirmado desde las neurociencias que el cuerpo estimula la mente y que la mente estimula el cuerpo y que es un sistema, ¿no? Y entonces si tú te paras derecho y te pones en una postura, ¿verdad? Muy energética, la mente dice, ah, sí, tengo fuerza, ¿no? Y se la Sí, cree, porque la mente se cree todo lo que el cuerpo le dice. Y si tú andas todo jorobado y triste y cabizbajo, entonces la mente dice, no, pues no tengo fuerza. Entonces hay que engañar a la mente y hay que ponerse derecho, pararse y estar fuerte. Y lo último del acróstico de alegría es el amor. El amor a ti mismo, el amor a tu semejante, el amor fraternal. No hay discriminación, no debe de haber discriminación, porque eso no nos ayuda a mejorar la especie, nos ayuda a destruirnos, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Bueno, aparte de, por discriminación, aparte por propósitos económicos y, ¿no? Que todo es un egoísmo, porque no hay amor por el prójimo. Entonces, es muy interesante este acróstico de alegría. no, independientemente de que es súper interesante para mí, creo que esta práctica de, de estos puntos que menciona el acrónimo derivan en esa sensibilidad a ser compasivos con el otro, que es algo que de alguna manera también hemos olvidado debido al acelere de esta sociedad, al materialismo, al estar siempre bombardeados por tener y hacer para valer como personas, ¿no? Entonces, el hecho de que tú puedas estar en un ecosistema de este tipo, pues te ayuda a ser un ente distinto al grueso del colectivo, ¿no? Y que de alguna manera eso te permite vivir el aquí y el ahora, pero también te empieza a sensibilizar del otro. Creo que eso es brutalmente extraordinario el poderlo hacer. Oye, y me imagino que todo esto tiene una base teórica porque tú hablaste de las neurociencias. Entonces, de alguna manera existen algunos principios que rigen la biodanza, ¿no? Sí, bueno, hay varios principios. Yo nada más te voy a mencionar tres, pero hay como cinco, seis, siete, ya no sé cuántos. Pero uno tiene que, el principio biocéntrico, que tiene que ver con el arraigo a la tierra, ¿no? Que busca la preservación y la nutrición y el desarrollo de la vida, ¿no? Ese es básico. El otro principio es el de identidad, ¿no? De permeabilidad de la identidad, que te permite conectar, ¿no? Autorregularte y conectar a través del amor con tus semejantes, ¿no? Y hay un principio de la vivencia. La vivencia es que para que tú puedas ir avanzando en este proceso, tienes que vivirlo, tienes que vivenciarlo. Y se habla de vivencias profundas, como las que hablábamos del trance, y se habla de vivencias afectivas, y se habla de vivencias eh, que te conecten con algo que pueda ser un ancla, por ejemplo, la música. Si tú te conectas con la música, dependiendo qué música, te puedes enganchar ahí y eso te puede generar a ti un equilibrio emocional, una paz interna, una eh, un aprendizaje de reconocerte a ti mismo, ¿no? Y que eso, si tú estás así equilibrado, cuando sales con otra persona que está desequilibrada, decirlo así, si tú te mantienes, puedes hacer que el otro le baje tantito, porque tú estás irradiando esa armonía, esa tranquilidad, esa energía, ¿no? Muy, muy orgánica. No es que vaya, igual al otro no cambia, ¿verdad? Pero puedes, es como cuando alguien grita, no, y tú le hablas más quedito, ¿no?
Entonces como que, entonces ya le baja, ¿no? Pero si le gritas igual, entonces se hace el griterío ahí, ¿no? Es una, es un contagio de energía desordenada. Y la idea es que haya un contagio de energía más armónica, ¿no? Por ahí va la cosa. Oye, esta parte de que el participante pueda estar vivenciando y conectando con otros, nos lleva a ver cuáles son esas líneas que tiene que estar aprendiendo a vivir en la sesión el participante, ¿no? Porque Sí, al final de cuentas tiene que aprender a vivir esta parte y luego es como la práctica meditativa, pues o sea, la práctica meditativa, pues no es que de un día a otro nos acostumbremos, nos van a llegar los juicios, oye, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, oye, pues como que no veo resultados, o sea, van a llegar todos nuestros diálogos internos que pueden, eh, pueden desestimar esta nueva actividad que estoy tomando y que estoy empezando a practicar, ¿no? es que te voy a decir una cosa. Bueno, te voy a contestar las dos cosas de cuáles son las líneas de vivencia que se consideran en la clase. Pero también te quiero decir que es maravilloso porque cuando tú conectas el cuerpo en la meditación activa, tu ancla es el cuerpo. Entonces es más difícil que te desconectes. Digo, no es imposible, puede estar tu mente en otra cosa, pero si logras la conexión de cuerpo, mente y sí, puede ser, y la música, entonces la meditación activa, por decirle un nombre, porque Rolando Toro le dice de otra forma, ¿no? Es más fácil porque te estás en movimiento y estás siguiendo la música y entonces tus pensamientos, puede ser que al principio digas, ay, ¿qué estoy haciendo, verdad? Aquí moviéndome con la música, ¿no? Pero llega un momento en que te enganchas con la música y entonces efectivamente, por ahí hay un video en la escuela de Israel, del Sistema Mundial de Fernando Toro, de un bailarín, bueno, era un participante que hace una danza ritual enganchado con la música. Y es maravilloso porque él se mueve desde el punto de vista cultural como los israelíes, ¿no? O sea, yo no sé cómo se mueven ellos, pero ellos tienen un estilo como los japoneses, ¿no? Como los mexicanos, acá el jarabe tapatío. Ellos tienen como un estilo y él lo hace. Y entonces se conecta y empieza llega a este momento de trance, de concentración, en el que fluye corporal, emocional y mentalmente, y es como mágico. Y estos rituales, fíjate, estos rituales de la danza ritual, eran ya antiguos en muchas culturas, ¿no? Donde la comunidad se reunía para, para festejar algo, ¿verdad? Y se hacían estas danzas rituales con bueno, el psicólogo Jung, ¿verdad? Hablaba de la conciencia cultural o de grupo, ¿no? Entonces, es eso. Pero bueno, nosotros en la clase lo que hacemos es que el sistema de Fernando Toro maneja espérame, ¿qué son? 5 líneas de vivencia, que es la vitalidad. Entonces, que tú tienes que, como parte, tú, por ejemplo, como maestra, dices, bueno, el día de hoy veo que los alumnos están todos muy desganados, están tristes, están introvertidos. Entonces, voy a generar una serie de ejercicios que estimulen la vitalidad. Esa es una línea de vivencia, ¿no? Pero tú dices, bueno, tengo alumnos que son, sexualmente, son muy tímidos, introvertidos, no quieren conectarse con el exterior ni con ellos mismos. Yo creo que ni con ellos mismos quieren saber nada de ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo en la clase tú estimulas esa conexión de, de autorreflexión de la sexualidad
con ellos mismos, con todo el respeto y con los demás. Entonces, para esto hay ejercicios muy sutiles y muy nobles, muy amables, porque no es el acto sexual. No estamos hablando del acto sexual. Eso que quede muy claro. Para los Sí, que sí, estaban sí. brincando. No, 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 perfectamente entendible eso. no. Ahí lo que hacen es, por ejemplo, acercarse con pequeñas caricias, ¿no? Que te doy la mano, que te tomo el brazo, el hombro, como que te abrazo. Hay una actividad de acercamiento que es abrazo de corazón, ¿no? Entonces, esto va dando seguridad y va dando un lenguaje más humano, ¿no? Más afectivo. Luego, hay otra línea, la línea de la creatividad. Entonces, pues, ¿qué haces en la línea de la creatividad? Pues vas a generar condiciones para que ellos propongan diferentes cosas, que innoven, que sean creativos, ¿no? Y les da ciertas pautas y les da ciertas cosas. Se construyen los ejercicios, pero esa es una línea de vivencia, ¿no? Entonces, te estoy diciendo las líneas que tú como maestro puedes decir, yo voy a ver esta línea de vivencia. Luego viene la afectividad, que es como más relacionada con la aceptación de la diversidad humana, ¿no? Por ejemplo, hay alguien que es muy feo, ¿no? Para ti o para mí es muy feo, ¿no? Y entonces, como es feo, entonces no le hablo porque lo discrimino. Entonces, ¿qué es para ti feo? ¿Qué es para él feo? Eso definir, esos estereotipos son muy lastimosos. Entonces, ahí tienes que abrir tu mente, ser muy flexible y decir, ¿por qué no le voy a hablar? Claro, ¿no? O los enfermos que tienen cáncer o los enfermos que tienen algún problema, ¿no? Hay que ser, sí, superar eso no es fácil. No todos estamos hechos para eso, me queda claro. Pero si tenemos esa conciencia, por lo menos no discriminar y ser más respetuoso de las diferencias, ¿no? Y la última línea de vivencia en la clase es, o en el sistema mismo, ¿verdad? Es la de trascendencia. Es de que tú debes de trascender más allá de tu integración personal, más allá para tener una repercusión en lo que es el universo. Y lo puedes hacer desde muchos ángulos, ¿no? Entonces, esas líneas no son fáciles de trabajar. Tienes que ir gradualmente y cada grupo, porque además una condicionante de biodanza es que es grupal. Y no se define como terapia de danza, no. Se define como un sistema de vida para humanizar más y para tener una mejor calidad de vida. Entonces, es muy interesante, es muy interesante, es muy retador. Sí, obviamente para el facilitador o el profesor debe ser un reto total los grupos porque deben de ser grupos distintos, diversos. A veces te tocarán más introvertidos, menos introvertidos, a veces fluirán más rápido, otros se apenarán y se cohibirán de alguna manera. Entonces sí, sí debe de ser un reto desgastante, pero eh, con plena satisfacción, ¿no? De cuando empiezas a ver los resultados en el Pero grupo. si lo logras, si lo logras. O sea, sí se va avanzando. A veces uno que está dentro del sistema no se da cuenta que tanto los avances se dan, pero sí se van dando los avances. Eso es muy interesante. Y el grupo se va cohesionando. Y claro, se van haciendo retos y entonces los retos. Y claro que es la reflexión también, porque la reflexión misma te permite exteriorizar el proceso que estás viviendo. Y los compañeros entonces exteriorizan su proceso y otros tienen otras vivencias. Y cada quien lo vive desde su historia, ¿no? O sea, yo que soy mamá, yo lo vivo así. Yo que soy, vamos a decir, bailarina o actriz, yo lo vivo así.
cada quien lo vive en función. Yo que soy estudiante del Tecnológico de Monterrey, yo lo vivo así, ¿no? Sí, sí, Entonces, cada quien lo vive desde su historia, pero cada quien se va reconociendo en función de quién es y de cómo puede conectarse mejor, ¿no? Con la humanidad y cómo contribuir y cómo cuidar tu salud también, ¿no? Porque todo te empuja al hacer, 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 a tronarte, al el burn out, ¿no? sí, sí. Sí, no, no, clarísimo. Todo te invita a dejar para otro tiempo y otro momento las conexiones contigo, en el sentido estricto de una conexión con tu alma, con tu ser, con tus emociones, con tus pensamientos. Eso lo tienes que dejar de lado. ¿Por qué? Porque eso no es tan relevante como trabajar y como hacer, ¿no? Entonces creo que esto de la biodanza, por lo que nos estás platicando, pues tiene un montón de aplicaciones, ¿no? Sí, sí, ajá. O sea, se habla de muchos, ¿cómo te podría decir? De muchos sentidos de dónde se puede llevar a cabo. Se puede aplicar en niños, en adolescentes, en adultos mayores, ¿no? En parejas, en personas, en mujeres embarazadas. O sea, tiene una posibilidad profiláctica ahí enorme. Luego, en función de la salud física, emocional y mental también, ¿no? Es decir, estamos hablando de situaciones de enfermedades mentales, de cáncer, de todo esto tiene una ayuda, ¿no? Empresarial también para armonizar los grupos que trabajan en la empresa, ¿no? Y educativa, pues por eso ahí el sistema se deslinda, o sea, se divide un poco entre la vida y la educación, ¿no? Como que dicen, bueno, ¿son las dos cosas? Pues sí, es la educación y es la vida. ¿Y cómo te educo o cómo nos educamos? No te educo, porque yo también aprendo cuando estoy ahí. ¿Cómo nos educamos para la vida? ¿No? Que parece que es muy fácil, que todo el mundo lo sabe, pero no. Nos damos cuenta que no estamos educados para la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, y tú tomaste un diplomado en danza terapia. Entonces, Sí, ¿cómo podríamos, o sea, tú ya estás definiendo, la biodanza es un sistema de vida, ¿no? Y la danza terapia, su nombre lo dice, me imagino, es una terapia a través del baile, sí, así es. ¿sí? Sí, pero fíjate que curiosamente, biodanza es un sistema para la vida, pero es tan mágico y tan maravilloso que sin que sea terapia, sino con la práctica, tú vas desbaratando nudos. O sea, es como, pero no es el propósito fundamental. El propósito es una reeducación para la vida, ¿verdad? Bueno, y sí hay otras escuelas de danzaterapia, otras formas de danzaterapia, ¿no? Entonces, yo te voy a mencionar nada más así como tres o cuatro, ¿no? Muy sencillas. Una es la danza terapéutica humanista, que eso lo que precisamente lo que pretende es que haya más sentido de humanidad, ¿no? Y es integrar emociones, aspectos físicos, lo intelectual, lo individual y lo del grupo. Pero ahí coincide bastante con biodanza, si te das cuenta. Bueno, esa es la danza terapéutica humanística, que es la que desarrolló el diplomado de sensodanza. Y luego hay otros danzaterapeutas muy interesantes. Bueno, sí quisiera comentarlo, Rodolf von Laban. Él es un alemán que es un bailarín y que es un coreógrafo, pero es maravilloso el sistema, como él desarrolla el análisis del movimiento. Él abre la vida en función del análisis del movimiento. Y en la época que él vivía no existía el video. Entonces, él construyó toda una como partitura espacial para registrar los movimientos de los pies, de los brazos, de las manos, de la cabeza, y que fueran al ritmo de la partitura de la música. Entonces era un trabajal.
¿no? Hay una carrera en París, yo no sé si siguen en otras escuelas, pero en Europa, en París, la carrera de notación de Laban. Y entonces registran cómo, fíjate, fue tan bueno y tan certero este análisis del movimiento que cuando hubo la industrialización en Europa, se utilizó el sistema de notación Laban para optimizar la productividad en las empresas europeas, para ver los tiempos y movimientos, cómo se movían los empleados en las fábricas para aumentar la productividad, ¿no? Entonces, si yo le hacía así, entonces ya perdía ahí 2 segundos. Le tenía que hacer así. Y eso lo estudió Laban. Entonces, a partir del estudio de Laban, hubo otras personas que tomaron esa notación de Laban para hacer sus análisis de danza terapia. Como una de ellas fue, ahorita te digo, una de ellas fue Bartenieff, que también en función de todo el análisis del movimiento, ella descubre que, que efectivamente el cuerpo tiene un montón de nudos, ¿no? Y entonces, ¿cómo conecta el sistema nervioso con la musculatura para poder deshacer todos esos nudos? O sea, tú cuando estás muy cansado, sientes aquí que te Sí, duele, sí, sí. ¿no? Cuando vas y Y cuando vas al fisio, de hecho te toca de esos puntos, ¿no? sí, entonces aquí lo que hace Barteliev es que desarrolla un sistema de los 6 fundamentos básicos de Barteliev, que son ejercicios que reconectan neurológicamente con el músculo y entonces deshaces los nudos. Claro, a través de la práctica, ¿no? No es que ya se te quitó el nudo, ¿no? Sí, No, no es así tampoco. pero no es tan rápido, pero es a través es como un poco como el deporte, de irlo haciendo, irlo practicando hasta que va desarrollando fuerza, elasticidad, coordinación, ¿no? Energía, en fin. Ella es muy buena y también otra danzaterapeuta que es Marianne Chassé. Marianne Chassé también se basa en este análisis del movimiento de Laban, de Rudolf Laban, pero ella lo que hace es sincronizar, y tiene un ejercicio mágico muy, muy interesante, sincronizar la mente con el movimiento, ¿no? Y ella hizo, no solamente tú sincronizas la mente con el movimiento y la música, sino que el ejercicio consiste en que, por ejemplo, tú eres mi espejo, ajá, y entonces los dos con una música, yo soy la persona y tú eres mi reflejo. Entonces yo Ok. me voy moviendo, ajá, yo me Ah, voy moviendo y tú tienes que estar conectado mentalmente, neurológicamente, por decirlo, conmigo, para que para que el reflejo de mi persona se sincronice. claro, Y cuando tú logras esa conexión contigo mismo y con tu reflejo y el reflejo contigo, es cuando estás sincronizando desde el punto de vista mental y muscular 2 personas. Y ese ejercicio te permite una concentración, te permite, hasta puedes desarrollar un estado de trance para poder no, no perderte, ¿no? Y luego cambian el ejercicio. Entonces, ella que maneja ahí, maneja el ritmo, que es una de las características, y el movimiento. Entonces, juega con la música. Puede ser música lenta, puede ser música rápida, y entonces ahí los tienes, ¿no? Sincronizados. Pero es muy interesante porque te va agilizando claro. mentalmente y físicamente. Entonces sí es muy bonito. Pues eso nada más te comento. Hay más, pero bueno, yo nada más te comento esos. Oye, el tiempo es muy finito en este espacio, pero antes de Sí. irnos y de terminar, quisiera preguntarte, ¿cómo de ser artista, y luego profesora y luego administrativa, llegas a esta corriente de ligar la danza con la terapia y con la conciencia? Porque debió de haber un camino recorrido. Sí. Bueno, son muchos. Pero mira, un factor es que yo soy una veterana. Yo tengo 69 años.
Ajá. Entonces, yo tengo que trabajar y hacer algo que me permita desarrollarme y ser productiva para los demás, que algo que yo a mi edad pueda manejar bien. Entonces, yo decidí trabajar con adultos mayores y para trabajar con adultos mayores, yo necesitaba prepararme en esto de danza terapia. Entonces, ya empecé a trabajar ahí en el DIF con un grupo hermoso, maravilloso de adultos mayores, en el que tuve de todo, de todo, y fueron 6 sesiones, pero fueron muy interesantes porque casi a la mitad de las 6 sesiones yo pensaba que ya no iban a regresar. Dije, no, ya no van a regresar. Pero regresaron todas y terminaron. Lo Oye, cual, qué y padre. sí, sí, lo cual, los comentarios fueron muy bonitos, entonces sí me alienta mucho a seguir trabajando con ellos. Eso no quiere decir que me cierren nada más a adultos mayores, ¿verdad? Quizás sí pueda incursionar en otros, pero me parece interesante ese proceso. Oye, qué padre. La verdad es que lo que nos comentas y platicas, pues se me hace muy interesante y da para mucho más invitarte a hablar más de estos temas en otro episodio que tengamos. La verdad es que también me encantaría que nos dijeras, oye, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos ver ese trabajo que estás haciendo con estos adultos mayores? ¿Cómo te podemos contactar? No sé si tienes redes, si tienes algún perfil o algo en donde quien quiera platicar y se interese en esos temas te contacte. Mira, yo te voy a decir una cosa, no tengo nada de redes, tengo el Face, pero no lo uso. O sea, lo uso para sociabilizar, ¿no? Pero con mis amigos, con mis compañeros, no estoy trabajando en el Face desde el punto de vista profesional. Pero sí les puedo dar mi correo. Mi correo es LUZELLA, Lucella, RL, @tech.mx. Y se lo repito. Lucella, con Z y doble L, RL de Rodríguez López, RL, @tech, de Tec de Monterrey, .mx. Entonces ahí escríbanme y yo con mucho gusto les puedo apoyar en donde, lo que sí quería decir es que en México sí el sistema de biodanza es mundial, ¿verdad? Está en todos los países prácticamente de Europa. En el continente americano está en Canadá, en Estados Unidos, está en Chile, en Argentina, en México, está también en África, está Australia, Suiza, todos los países. Y en México está en Puebla una escuela, ahí contigo, Ay, otra está en Cancún y otra está en Ciudad de México. Entonces, yo les puedo orientar un poco dónde pueden tomar clases de biodanza, ¿no? Ahora, para comentarles, hay danza para todos. Hay danza profesional, donde es muy virtual y mucho trabajo, pero hay danza también para talleres, los talleres que están en difusión cultural, que están maravillosos, ¿no? Y hay danza para la vida, para todos los que quieran practicar. Yo me voy a proponer para el próximo año, ahí en Distrito Tech, en Los Naranjos, espero que quede mi proyecto. Y bueno, pues los que quieran, los maestros que quieran, me encantará verlos ahí, los alumnos que quieran también, ¿no? Entonces me ay, da mucho gusto, ¿no? Entonces qué, por ahí es. qué padrísima invitación nos haces. Esperemos que ese proyecto se lleve a cabo. Ya platicaremos qué resultados tiene. Y finalmente podemos decir que la danza es un vehículo para conectar con nuestro propio cuerpo, integrando movimiento, mente, emociones. Ya sea que practiques biodanza o cualquier otro tipo de danza, siempre va a ser una forma de conectar con nosotros. Entonces, te agradezco mucho tu tiempo, les agradezco a todos el habernos escuchado o visto, y si les gustó el capítulo, simplemente denle like, levanten las manitas y compártanlo para que mucha más gente conozca de este tema. Nos vemos y escuchamos en la próxima.